Buenas noches, bienvenido a este nuevo capítulo del podcast. Va a ser un capítulo bastante informal porque básicamente las herramientas que usaba para gestionar el audio de los podcasts se rompió, o sea que básicamente estoy grabando del celular, así que disculpas por eso. Y la verdad que me puse a grabar de la nada, no tengo mucha idea de qué decir o que ni siquiera tiene título por ahora el capítulo. Justo estamos en Semana Santa y quería hacer una reflexión del tema. Siempre he dicho que uno de mis principales maestros espirituales fue Jesús y que es una de las personas o la persona que más admiro por un montón de razones. Y hay una historia que habla de él que me gusta mucho. Antiguamente, Jesús nació en Judá, que era de Judá, de donde descienden los judíos, por eso se llaman así. Pero cuenta la historia que antiguamente había una sola nación que se llamaba Israel y que en un momento, larga historia de por qué, se divide en dos. De un lado queda Judá, del otro lado queda Samaria, de donde vienen los samaritanos. Básicamente entre estas dos naciones queda un rencor muy grande por la división, como se vuelven enemigos en el fondo. Principalmente por temas religiosos, no por otra cosa. O sea, no eran naciones que normalmente estuvieran en guerra o cosas así. Básicamente eran hermanos peleados, con rencor. Y nos cuenta la Biblia que los judíos y los samaritanos no solo no se llevaban, sino que jamás uno pisaba la tierra del otro. Era como que uno veía al otro como impuro, digamos. A pesar de que, hasta donde sabemos, tenían religiones muy parecidas. Básicamente su religión tenía pocas diferencias y por obvias razones, como unos no pisaban el terreno del otro, lo que cambiaban eran los lugares sagrados. Porque claro, o sea, por ejemplo, hoy en día existen, hasta el día de hoy en Jerusalén, el Monte del Templo, que es un lugar sagrado para las tres grandes religiones, donde básicamente hay peleas, pedradas, donde cada tanto hay un ataque terrorista, que se encuentra en Jerusalén, ese lugar. Bueno, en aquel momento ya existía y ya era un lugar de conflicto, pero un samaritano, por no pisar Judá, nunca iba a ir a Jerusalén, a ese templo. Bueno, para no aburrirlos con historia, sigo con el tema. Dice la Biblia que un día Jesús sintió la necesidad de ir a Samaria. Llega a Samaria, rompiendo las reglas, como siempre él. Y cuando está llegando dice que tiene hambre y le pide a sus discípulos que siempre lo acompañaban si podían ir a buscar comida. En ese momento se queda solo, sale de la ciudad, va y se sienta en un pozo de agua. A los pocos minutos llega una mujer a ese pozo de agua. La Biblia nos cuenta que era el mediodía. Estamos hablando de un lugar desértico y altamente caluroso. No es normal salir a la calle al mediodía y menos salir de la ciudad a un pozo de agua en el medio del desierto. Básicamente esto pasa porque lo que nos está diciendo la historia indirectamente que esta mujer era una paria. O sea, era una mujer que no quería cruzarse con nadie del pueblo. Lo normal sería ir a buscar agua en la mañana, cuando el agua está fresca y el sol todavía no salió y no te quema. Que era lo que se hacía por costumbre en los pueblos. Pero ella, para evitar juntarse con gente y cruzarse con gente, iba a una hora que sabía que no iba a ver nadie. Y había hecho eso miles de veces hasta que un día hace lo mismo de siempre, pero esta vez está Jesús sentado en el pozo de agua. Ella llega, pone a sacar el agua y Jesús se le acerca y le dice si le puede dar agua, que tiene sed. Y hay una frase que ella dice en ese momento que es muy curiosa, porque ella le dice como: ay, si usted supiera quién está pidiendo agua, no me pediría agua. Y bueno, Jesús le dice que sí sabe quién es y básicamente para comprobarle de que sabe quién es, le da básicamente un listado de lo que religiosamente llamaríamos pecados. Básicamente le explica a la mujer que él sabe que ha hecho muchas cosas mal en la vida y le dice cuáles son. A lo que la mujer le dice, se sorprende
Y le dice, bueno, dice, veo que usted es un maestro o un profeta. Y tienen en un momento como un debate bastante interesante y místico, pero en un momento ella le dice, ya que usted es un profeta, ya que usted está conectado con Dios y parece saber lo que hace, a nosotros nos enseñaron que los lugares sagrados son X y a ustedes les enseñan que los lugares sagrados son Y. Y ella le pregunta, ¿y dónde encuentro a Dios entonces? ¿Quién tiene razón? Y Jesús le dice una frase que parece un poco un trabalenguas, pero ahora te la voy a explicar un poco más. Y le dice, Dios busca gente que lo busque en espíritu y en verdad. Creo que en parte, o sea, la razón por la que hago este podcast o porque cada tanto necesito como hablar y contar lo que pasa, es que principalmente si has escuchado algún capítulo, o por lo menos el primer capítulo, o sea, en algún momento de mi vida, o sea, yo me sentí un poco como esa mujer. O sea, en un momento de mi vida fui excluido de mi iglesia, de mi religión, y básicamente me sentí como el paria pecador, que el impuro, el bla bla bla. Y fue una época bastante complicada para mí. O sea, era como que había crecido en una religión barra secta muy conservadora, muy estricta y un día no la tenía más. Y creo que fue una época donde me sentía como bastante indefenso porque básicamente, o sea, todo lo que había aprendido no me servía para nada, no me servía para vivir. O sea, había vivido toda la vida en la burbuja de la secta, mis amigos habían sido de la secta, mi familia había sido de la secta. Y un día me encontré solo y la verdad sin armas para vivir. Y siempre me gustó esta historia, aunque creo que tardé años en entenderla, por desgracia. Pero espero que lo que te pueda explicar ahora o contarte ahora te pueda ayudar a vos. Eh, un día, sí, cuando estaba en ese momento oscuro, o sea, realmente recuerdo que la pasé bastante mal y dentro de lo que sabía hacer era básicamente orar, o sea, no sabía hacer mucho más, o no podía hacer mucho más. Y me acuerdo que siempre oraba y le pedía a Dios que bueno, que necesitaba como encontrar una luz al final del túnel. Y un día me encontré con la cábala. Si no sabes lo que es, puedes escuchar mi primer capítulo, pero básicamente es eh, una interpretación más mística de lo que es la Biblia. Y para mí fue literalmente la luz al final del túnel, o sea, pude comprender un montón de cosas y cambiar mi perspectiva de prácticamente todo lo que era mi vida. Pero una lección muy importante que aprendí, que creo que es el espíritu del podcast y de todo lo que he intentado compartir y de todo lo que seguramente va a venir y de todos los proyectos que van a nacer de acá. Yo siempre digo una frase que es que a Dios no hay peaje. Hay un meme muy famoso o muy cómico que dice, hay una foto de Jesús tenía una frase que siempre decía que él era el camino. Entonces está la foto de Jesús y dice, yo soy el camino. Y abajo está la foto de un cura y dice, yo soy el peaje. O sea, básicamente el chiste es obviamente por el dinero, pero creo que en realidad la religión se ha encargado de poner un peaje a Dios que va más allá del dinero. O sea, la religión dice quién es impuro, quién es puro, quién está cerca de Dios, quién no. Y a veces terminamos como siguiendo dogmas o queriendo hacer cosas físicas que nos acerquen a un Dios que no es físico. Entonces el Viernes Santo, por ejemplo, no se come carne porque a Dios no le gusta. O en Semana Santa, por ejemplo, conozco gente que le gusta salir a cazar y dice, no, en Semana Santa no se sale porque a Dios no le gusta. Y te hace mejor persona eso. O sea, te sentís espiritual por hacer eso.
Evidentemente no. O sea, a nadie le va a cambiar la vida comer pescado un Viernes Santo. Pero volviendo a la historia que te estaba contando, creo que Jesús le dice algo muy importante a ella, porque primero es la actitud de ella, ¿no? O sea, la pregunta de ella no es cualquier pregunta. No vio a una persona como un profeta, un mesías, como lo llames a Jesús, y le pidió, no sé, los números 5 de oro. No le pidió prosperidad, no le pidió salud, no. Ella básicamente le dice, mira, explícame cómo busca a Dios, ya que vos estás cerca. Y la respuesta tiene tres, básicamente, palabras que a mí me matan. Porque justamente es totalmente antirreligiosa, dogmática. O sea, básicamente Jesús le dice tres cosas. Que el que busca en realidad es Dios. O sea, le dice Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, primero Dios es el que busca, no sos vos el que lo buscas a Él. Es Dios el que te está buscando, pero ¿por qué no te encuentra? Y eso está, creo que, definido en las dos palabras siguientes. Porque a Dios se lo busca en espíritu, no en algo físico, no en una religión, no en un templo, no en una oración, no es que vas a hacer 3 Aves Marías y 4 Padres Nuestros y vas a encontrar tu camino espiritual. O sea, Dios pasa por el espíritu, no por lo físico. Y en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Por lo menos en mi opinión, yo creo que lo que quiso decir más que verdad, o sea, un sinónimo de verdad sería sinceridad. Creo que si realmente querés tener una conexión espiritual y poder hacer tu camino espiritual y poder sentir ese crecimiento espiritual, poder crecer espiritualmente, poder crecer en conciencia, creo que tenés que entender eso. La búsqueda en espíritu no es algo físico, no te va a hacer mejor comer pollo en Viernes Santo, no te va a hacer mejor rezar 73 rosarios, no te va a hacer mejor ir de rodillas caminando hasta la Virgen del Verdún. No viene por ahí, viene por el espíritu. Y con que seas sincero contigo mismo, en lo espiritual y con Dios. Y es un mensaje, o sea, sí, lo que te estoy diciendo es como un mensaje antirreligioso en parte, o sea, no es lo que te diría un cura, no es lo que te diría un pastor. Y creo que la sinceridad que tenés que tener es esa, de sacar el peaje. No hay nadie más cerca a Dios que nadie. Nadie es mejor que nadie más santo que nadie más espiritual que nadie. Y por eso creo como que lo que hay que hacer es sacar los peajes. Porque a veces por tener esos peajes incurrimos en errores, caemos en sectas, terminamos perdiendo tiempo, dinero, caemos en ideas idiotas de internet. Por eso considero que lo mejor que puedes hacer es entender, y lo repito como por tercera vez, que a Dios no hay peajes. Sos solo vos y Él. ¿Cómo? Como vos lo sientas. Haciendo una oración, haciendo una meditación, saliendo a caminar, yendo a un lugar que te gusta. La única persona que puede saber cómo hacer esa conexión, que te permita sentir esa paz y esa conexión espiritual, sos vos. Nadie más que vos puede tener esa respuesta. Hay otra metáfora también, sabemos la historia bíblica. Por ejemplo, lo que es la historia de Adán y Eva, ¿no? O sea, básicamente los religiosos dicen que Dios creó el mundo, Adán y Eva, etc. Y que un día le dijo, creó a Adán, creó a Eva, y les dijo que no podían comer de un X fruto, de un X árbol. Ambos lo hicieron. Y según la historia, Dios los echó del paraíso.
Lo, lo que siempre me llamó también la atención de esa historia es que creo que tiene un significado muy parecido a esta que te cuento. ¿En qué? O sea, según la historia, un día Dios se fue, dejó a Adán y a Eva solo por 24 horas, ellos metieron la pata y dicen que Dios volvió y llamaba a Adán y decía Adán, Adán, Adán. Y Adán se escondió porque se sintió desnudo. Entonces, en un momento Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? No sé qué. Y Adán dice, estoy acá, pero no quise salir porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo que estás desnudo? Y bueno, se arma ahí toda una discusión donde, según esta metáfora, Dios echa a Adán y Eva del paraíso y nunca más vuelven a tener ellos esa conexión. Y creo que desde mi punto de vista el problema estaba en, de vuelta a lo mismo, ¿no? De vuelta al dogma. O sea, Dios viene, te busca, busca a Adán y le dice, ah, no, mira, me escondí porque estoy desnudo. Y bueno, y salí desnudo, yo qué sé. O sea, salí en bola y salí. Y presentarte ante Dios. Y creo que eso es el mensaje que quería dar hoy, o lo que quería grabar y decir. No hay métodos, no hay pasos, no hay paso 1, paso 2, paso 3. O sea, sos solo vos. Con tus errores, con tus aciertos, con lo bueno y lo malo que sos y lo que tenés. Y no importa quién sos en lo físico. O sea, Dios te busca, como decía Jesús, Dios te busca, pero te busca en espíritu. No le importa lo que existe hoy, que dejaste de hacer. Se trata de una conexión simplemente espiritual. Y no quiero alargarme mucho más. Pido disculpas por la informalidad del capítulo. Espero que haya quedado bien. Y por último, digamos como ejercicio, digámosle de alguna forma, te voy a dejar una pequeña meditación. Me gustaría que ahí donde estés, busques un lugar cómodo, que puedas cerrar tus ojos, respirar profundamente, que busques un lugar donde nadie te moleste, donde puedas estar tranquilo o tranquila, que respires tranquilamente, profundo, respiro, inspiro. Y ahora vamos a hacer una meditación guiada. Seguir respirando, inspirando. Sentí cómo está tu cuerpo. Sentí cómo estás vos. ¿Cómo te sentís? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? No importa cómo te sientas. Cualquier sentimiento es válido. Seguir respirando. Sentí tus pies en el piso. Y ahora sentí como si tus pies pisaran arenas. Una arena cálida, muy fina, muy cómoda. Y empezás a caminar. Sentís la brisa. Sentís agua. Y seguís caminando. En un momento
vas a ver un camino y vas a empezar a caminar por él. Seguís por ese camino y comenzás a sentir mucha paz. Es un lugar que te transmite paz, tranquilidad. Es como un lugar que ya te es conocido, aunque nunca hayas ido. Vas subiendo por ese camino y a lo lejos vas a ver una figura. Vas a ver a una persona. Seguís caminando y te acercas a esa persona y a medida que te acercas ves que es Jesús. ¿Qué forma tiene? La que sientas, la que veas. Te acercas, seguís acercándote y capaz que empezás a sentir que algo te lo impide. Capaz que empezás a sentir culpas. Capaz que sentís que este no es el momento adecuado. Pero no importa. Porque lo que importa es que busques en espíritu, no en carne, no en quién sos o en qué sentís, en espíritu. Te liberás de cualquier carga que te impide acercarte y seguís caminando con confianza. En este momento llegas a Jesús, te saludan con un abrazo y ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías si lo estuvieras ahí? ¿Qué sentís de decir? Puedes quedarte en este lugar